tampoco pasa nada. El tema es que estas clases tienen este Meet tiene un cupo de asistentes que es 100, ¿sí? Entonces, bueno, si alguien que no le corresponde la clase virtual se conecta, como que le está sacando el lugar a otro que por ahí sí le correspondía virtual, ¿sí? Porque ahora en este momento, por ejemplo, llegamos al cupo que son 100, ¿sí? Si bien estoy usando la cuenta institucional de la universidad, por el plan o por el combo que pagan, las clases por Meet no tienen límite de duración porque no tenemos problema de que se nos corte la clase, pero tienen un límite de asistentes que es 100. Bueno, vamos a comenzar. Voy a empezar con los temas de hoy, ¿sí? Que tiene que ver con álgebra vectorial, que es la unidad 4. Si miran en el campus lo que está subido, van a ver que está separado en 3 clases. Bueno, por una cuestión de tiempos, nosotros no lo vamos a poder ver en 3 clases, sino que lo vamos a ver en 2. Así que hoy vamos a estar trabajando con lo que dice clase 1 y clase 2, ¿sí? Dentro del campus. Yo me armé un mix de diapositivas entre esas 2 clases para darlo hoy. Vemos los temas de la clase de hoy y después si hay dudas las dejamos para el final. ¿Les parece bien? Bien, me refiero a dudas con algún ejercicio que quieran resolver o algo por el estilo. Entonces vamos a unidad 3. No, unidad 4. Bueno, es que dormido otra vez. La 3 la vimos la semana pasada. Hola, profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué entra en el parcial? En el parcial entran las primeras 4 unidades, ¿sí? Lo que ya vimos, y la unidad 4 que está separada en 2 partes. Yo más temprano le mandé un mensaje a la coordinadora para preguntarle si iba a entrar lo de la clase que viene. Yo calculo que de la unidad 4 entrará lo que vemos hoy, porque, bueno, la semana que viene ya es muy próxima al examen, pero bueno, se los confirmo después porque todavía no me respondió. Listo. ¿Se podrá subir un modelo de examen? Sí, a finales de esta semana les vamos a subir un examen viejo, que no quiere decir que sea un modelo en el sentido de que no es que se les va a tomar eso con otros números, pero sí se les va a subir un examen viejo para que vean qué se tomó, cuántos ejercicios. Sí, exacto. Joya, gracias. No, de nada. Bien, eso a finales de esta semana, ¿sí? Bueno, lo que veamos hoy seguro entra para el parcial, ¿sí? Lo que tengo dudas es lo de la clase que viene, eso se los confirmo después. Decirle que no. Yo calculo que no, porque lo hemos charlado a principio de la cursada, pero bueno, hasta que no me lo confirme ella, que es quien coordina, no les puedo decir. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo de hoy, ¿sí? Bien, vamos a ver álgebra vectorial. Como el nombre dice y como quizás se imaginan, tiene que ver con vectores, ¿sí? Bien, ¿qué es un vector? Bueno, es un par ordenado de puntos A, B, donde A es el origen del vector y B es el extremo. Y los vectores se representan por medio de un segmento orientado, ¿sí? Vamos a tener 2 puntos A, B. Uno va a ser el origen, otro va a ser el extremo, y el vector va a ser esa flechita que une los 2 puntos. En este caso, como el vector empieza, tiene como origen al punto A y termina, tiene como extremo al punto B, el vector es el vector que va desde A hasta B. Podría darse la situación en la que, teniendo los mismos puntos A y B, cambien el extremo y el origen sea B y el extremo sea A,
y el vector vaya al revés, en el sentido contrario, de B hasta A. Bueno, ahí el vector va a ser el vector BA. Cuando uno nombra un vector, siempre pone el punto inicial y el punto final, el punto origen, el punto extremo y una flechita arriba que indique que es un vector. Hay vectores que por ahí no se nombran los puntos donde empiezan y donde terminan, sino que simplemente se les pone alguna letra como nombre. Podría ser el vector U, el vector B, el vector W, ¿sí? Simplemente se les pone como nombre una letra y no se aclara cuál es el punto origen y cuál es el punto extremo, como pasa en este que teníamos graficado que dice vector U. ¿Sí? O sea, los vectores son segmentos orientados. Segmentos son pedacitos de recta, ¿sí? Yo me estoy quedando con este pedacito de la recta. Y es un segmento, un pedacito de recta que tiene una orientación. En este caso, en este primero que teníamos, va desde A hasta B, y en este segundo va desde B hasta A. ¿Sí? Bien, los vectores fijos son estos en los que vamos a tener un punto donde empiece y un punto donde termine, ¿sí? Acá este vector es un vector que empieza en O, termina en P. Tiene como origen a O y como extremo a P. Es un vector fijo, ¿sí? Estos vectores fijos tienen el punto de aplicación, que punto de aplicación se llama al origen, ¿sí? Tienen una dirección, la dirección viene dada por la recta que los contiene, ¿sí? En este caso tiene la dirección de esta recta. Tienen un sentido, el sentido tiene que ver con para dónde va la flechita. En este caso, este va desde O hasta P, ese es el sentido que tiene, podría ir al revés, podría ir en el sentido contrario, desde P hasta O, ¿sí? En este caso va desde O hasta P, y tiene un módulo. ¿Qué tiene que ver esto del módulo? Bueno, el módulo de un vector es cuánto mide ese vector, ¿sí? Este vector OP tiene su módulo que lo representamos así, módulo de OP, que básicamente es la medida de ese vectorcito, ¿sí? O la distancia que hay desde O hasta P. Bueno, esto lo vamos a profundizar en un ratito. Bien, estos son vectores fijos, ¿sí? Ahora, los vectores libres tienen que ver con que yo un vector fijo, a este vector OP, por ejemplo, si yo lo libero de su punto de aplicación, o sea, yo lo saco de este punto O, que lo tiene fijado, digo, bueno, te saco este punto de aplicación. Y ahora te podés mover por donde quieras. Bueno, a este vector O, de repente, a este vector OP, perdón, de repente, yo podría decir, bueno, lo voy a dibujar acá. Es el mismo, en el sentido de que mantiene la dirección que tenía, mantiene el sentido que tenía, pero lo saqué del lugar en donde estaba, ¿sí? Estaba fijado en un lugar y yo lo saqué de ese lugar donde estaba fijado, ¿sí? Lo podría graficar acá, dejándole la medida y dejándole la dirección, pero lo saco del lugar en donde estaba fijo, ¿sí? La idea sería esa. Lo puedo mover por toda esta pantalla a donde quiera, ¿sí? Eso es un vector libre, un vector que lo sacamos de su punto de aplicación y lo dejamos que se vaya moviendo. Entonces, por ejemplo, acá el vector que está en negro sería el fijo y lo puedo mover al lugar de este rojo o al lugar de este otro o al lugar de este otro o al lugar de este otro, ¿sí? Puedo mover a este vector fijo a cualquier lugar del plano. Fíjense que siempre conserva la medida, porque son todos vectorcitos del mismo tamaño, siempre conserva el módulo, siempre conserva la dirección, porque está siempre paralelo a los otros, ¿no? Va en la misma dirección que en los otros y siempre conserva el sentido, ¿sí? Entonces,
los vectores libres que yo pueda trazar de un vector fijo dado siempre tienen misma dirección, mismo módulo y mismo sentido. ¿Sí? En esta materia vamos a trabajar en general con vectores más libres que fijos, ¿sí? Vamos a arrancar ahora con algunos vectores fijos. Vector fijo quiere decir voy a tener un punto donde empiezo, un punto donde termino, ¿sí? Va a tener origen y extremo dados. Y cuando yo lo libero, bueno, lo puedo mover por donde quiera en el plano. Nosotros vamos a trabajar más que nada con vectores libres. Bueno, hace un rato decíamos que los vectores tenían módulo, que también se lo puede llamar norma, que es la medida del vector, es la distancia que hay entre el origen y el extremo. Todos los vectores tienen dirección, también dijimos que venía dada por la recta que lo contiene. Todos tienen sentido, que tiene que ver con de dónde empieza hasta dónde va, cuál es el origen y cuál es el extremo. Y básicamente el dibujito o el gráfico que nos podemos imaginar es este de acá, ¿sí? Tenemos un vector que va desde A hasta B, eso me da el sentido. Está contenido en esta recta, eso me da la dirección. Y tiene una medida que llamamos módulo o norma. ¿Sí? Esas son las tres cosas importantes en un vector. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos acá este vector graficado, ¿sí? El vector que va desde A hasta B. Bueno, el punto origen, donde arranca este vector rojo, es el punto A. El punto A tiene coordenadas 2, 2. ¿Sí? 2 para X, 2 para Y. El punto B, que es el extremo, tiene coordenadas 6, 4. 6 para X, 4 para Y. Bueno, este vector que va desde A hasta B, que es un vector fijo, porque tiene un punto de aplicación que es A y tiene un extremo que es B. Este vector fijo, si yo lo proyecto vendría a ser, lo aplasto sobre el eje X, fíjense que quedaría desde 2 hasta 6, ¿no? Porque A tenía coordenada X igual a 2, B tenía coordenada X igual a 6, y si yo a este vectorcito lo aplasto sobre el eje X, ¿sí? Eso se llama proyección ortogonal, lo que voy a tener es este segmentito azul. Bueno, este segmento azul, fíjense que va desde 2 hasta 6 y que podríamos decir mide 4. Bueno, si hago lo mismo sobre el eje Y y a este vector lo aplasto sobre el eje Y, me va a quedar una proyección que va desde 2 hasta 4, o sea, de 2 hasta 4 mide 2. Bueno, podríamos decir que la proyección sobre X mide 4, que la proyección sobre Y mide 2. Entonces, podríamos decir que el vector AB es el vector 4, 2, ¿sí? 4, primera componente, que lo vemos en la proyección sobre X, 2, segunda componente, que lo vemos en la proyección sobre el eje Y. Bueno, ¿cómo hago esto sin graficar? ¿Cómo hago esto analíticamente? Bueno, analíticamente, para calcular las componentes del vector AB, lo que hacemos es el punto B menos el punto A. O sea, extremo, que era B, menos origen. El extremo es B, el origen es A. Siempre hacemos extremo menos origen. En este caso, B menos A. B era 6, 4. A era 2, 2. B menos A me va a quedar la primera menos la primera, 6 menos 2, que me da 4, y la segunda menos la segunda, o sea, 4 menos 2, que me da 2. Ahí obtengo lo que son las componentes del vector AB, 4, 2. Gráficamente, uno podría pensar que el vector libre que representa a este vector rojo que estaba fijo desde A hasta B sería, por ejemplo, este vector que acabo de trazar en verde.
un vector que, fíjense, termina en 4, 2. ¿Se ve eso? Que tiene como extremo el 4, 2. Sí. Y tiene origen en el 0, 0. Bueno, en general nosotros nos vamos a manejar con vectores dados con sus dos componentes y vamos a hacer de cuenta que arrancan en el 0, 0 y terminan en estas dos componentes. Ahora, obviamente, si yo quería a este vector fijo, al que me daban originalmente, si yo lo libero, lo puedo trazar en cualquier lugar del plano, ¿sí? O sea, mientras mantenga, bueno, me quedó cualquier cosa ¿no? Pero mientras mantenga la dirección y el sentido y el módulo, lo podría trazar en cualquier lugar respetando esos elementos, ¿sí? Pero lo habitual es llevarlo al origen, ¿sí? Liberarlo y llevarlo al origen de coordenadas. Bien, ¿qué me tiene que quedar de esto? Las componentes de un vector se calculan haciendo extremo menos origen. Si tengo el punto donde arranca, el punto donde termina, hago extremo menos origen para ver sus componentes. Bien, ¿cómo vamos a calcular el módulo o la norma de un vector? ¿Cómo vamos a calcular esa medida de la flechita de la que hablábamos? Bueno, es muy fácil. Esto lo podríamos deducir por teorema de Pitágoras, ¿sí? Supongamos que tenemos este vector U que tiene componentes AB. Bueno, este vector U que tiene componentes AB empieza en el 0, 0, termina en el punto AB. A para X, B para Y. Bueno, si yo trabajo, por ejemplo, en este triángulo rectángulo, fíjense que la medida de la flecha, la medida de U, no es otra cosa que la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, la medida de U al cuadrado me tiene que dar cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. El cateto 1 podríamos pensar que es este, que mide A. Y el cateto 2 podríamos pensar que es este, que mide B. Bueno, primer cateto al cuadrado más segundo cateto al cuadrado. Como yo lo que quiero es averiguar la medida de U, ese cuadrado lo paso como raíz. Y me queda que la medida de U es esta. O sea, la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. En este caso, las componentes eran A y B. Pero la idea sería primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado. Entonces, si quiero el módulo de un vector, hago la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado, que viene del teorema de Pitágoras, que si no te lo acordás lo podés deducir. Bueno, ¿cuándo dos vectores van a ser iguales? Si dos vectores son iguales, la palabra correcta es decir que son equipolentes. Si dos vectores son equipolentes, que sería como sinónimo de decir que son iguales, van a tener igual dirección, igual sentido e igual módulo. ¿Sí? O sea, tienen básicamente todo lo mismo. Lo que pasa es que si estamos hablando de vectores fijos, por ahí no están los dos en el mismo lugar, ¿no? O sea, yo podría tener el vector AB y decir que es equivalente al vector CD. Son dos vectores que tienen la misma dirección, el mismo sentido, van los dos para el mismo lado, tienen la misma medida, ¿sí? Tienen el mismo módulo, entonces comparten estas cosas, misma dirección, mismo sentido, mismo módulo, pero son dos vectores fijos que están en distintos lugares del plano, ¿sí? Bueno, estos dos vectores son equipolentes y se escribe así. El vector AB es equipolente al vector CD.
Se ponen estas dos flechitas verticales para decir que son equipolentes. Entonces, supongamos tenemos el vector fijo OP, ¿sí? El vector O'P', que tiene la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo que el OP, es equipolente. Y el vector O' segunda, P' segunda, también es equipolente a los otros dos. Entonces me termina diciendo, bueno, el vector OP es equipolente al O'P' y a su vez es equipolente al O' segunda, P' segunda. ¿Sí? Son todos vectorcitos que tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. Bueno, bárbaro. Son todas definiciones, ¿sí? Hasta acá todavía no hicimos demasiada cuenta ni demasiado ejercicio en sí. Bueno, propiedad de los vectores libres, ¿sí? Si B es un vector libre del plano y P es un punto cualquiera de dicho plano, existe un único vector equipolente a B con origen en P. O sea, esto sería, yo acá en el dibujo ya tengo todo puesto, ¿no? Pero la idea sería esta. Yo tengo un vector B. Y tengo un punto P cualquiera que está por el plano. Bueno, hay un único vector que va a ser equipolente al vector B, o sea, que va a tener la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, que tenga como origen a P. Solamente podría trazar este vectorcito, no tengo opción de trazar otro, ¿sí? Porque si trazo otro vector ya va a dejar de ser equipolente al vector B. Por ahí no tiene el mismo sentido, no tiene el mismo módulo, no tiene la misma dirección. ¿Sí? Eso es lo que dice esta propiedad.